Y uno de los temas clave para pensar en el crecimiento económico sostenido de México, independientemente pues de la vinculación con los Estados Unidos y el TEMEC, es la educación. Hay una correlación obvia en los países, y le diría incluso en los estados de nuestro país, que tienen mayor nivel educativo, y la prosperidad que generan, y por supuesto el desempeño económico. Y en educación, pues, y como en muchas cosas en la vida, lo que no se mide, pues no se puede mejorar, y es importante tener mediciones. Y por ello, muy relevante que por un amparo que puso una organización que se llama Educación con Rumbo en el Poder Judicial de la Federación, pues determinaron que desde el último trimestre del año pasado, la Secretaría de Educación Pública tiene que llevar a cabo los trámites y gestiones para garantizar la prueba PISA. Es esta prueba que hace la OCDE, la hace de manera amplia a muchos países, y ahí es lo que nos dice pues cómo ha evolucionado la educación en México. La hacen en estudiantes de 15 años y pues es razonamiento matemático, escritura, etcétera. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar esta mañana a Paulina Amosurrutia. Ella es la coordinadora general de Educación con Rumbo, la organización que le cuento, pues logró este amparo y que pues nos lleva a que sí podamos tener datos. Paulina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por el espacio y como bien dices, la educación es la base de cualquier desarrollo económico. Por supuesto, y antes de entrar de lleno al amparo y lo que esto significa, cuéntanos quién es Educación con Rumbo, quiénes son ustedes, quiénes son la asociación. Bueno, Educación con Rumbo es una asociación civil que se dedica a la formación docente, a la estrategia, eh, en donde podemos, desde varios agentes de la educación, profesores, padres de familia, maestros, ir generando una estrategia real que le dé rumbo a la educación. Claro. Ahora, ¿cómo fue el proceso de buscar el amparo y por qué lo hicieron? Pues mira, desde principios del año pasado, en declaraciones del presidente que decía que PISA, la prueba, era neoliberal, pues la OCDE declaró que tenía esta preocupación de que México no se estuviese inscribiendo, porque se estaban pasando las fechas y México no había inscrito a nuestro país. En la prueba se tiene que inscribir, se tiene que pagar un monto, etcétera. Nosotros, pues, en esta misma estrategia integral que hacemos en temas educativos, pues vimos la necesidad de interponer este amparo. Nos concedieron la suspensión definitiva en mayo y tuvimos un proceso legal largo que todavía no termina, en donde en este proceso la SEP pagó la inscripción, también se generó la prueba piloto y ahora el tema de nuevo está en la boca de los mexicanos porque hace 2 días el secretario de Educación comentó en la mañanera que sí se aplicaría PISA, se tiene que aplicar a mediados de este año, perdón, porque esta prueba se realiza cada 3 años. Entonces, bueno, ya llevamos unos mesecitos en esta discusión legal, pero al final se logró que México entrara en la prueba y es importante porque hace 2 años que se generó la prueba, fue una prueba muy corta porque estábamos a la mitad de la pandemia y como bien dices, pues tuvimos resultados pues muy graves, ¿no? En matemáticas tuvimos el peor lugar que se ha dado en 20 años. En ciencias tenemos el último lugar en los países de la OCDE y en lectoescritura el antepenúltimo. Entonces, bueno, esta situación es importante volverla a medir. Llevamos 20 años midiéndola y por ello estuvimos presionando a la autoridad para que así se desarrollara, porque además, como bien dices, necesitamos estos datos duros que nos permita generar estrategia para planes y programas y para desarrollar la educación. Claro, y es que los datos pues finalmente limitan a la retórica, y creo que es bien importante PISA en lo que se va a medir, pues ya como lo mencionas, este año, porque ya sabremos cuál es el verdadero impacto de la pandemia. Es decir, todavía en 2020 podrían decir, bueno, pues lo que pasa es que la pandemia, etcétera, aunque obviamente Exacto. midieron otros países, está bien, pero ya en lo que se va a medir este año, pues ya es lo que quedó de la pandemia, es decir, el impacto, ahí lo vamos a ver retratado, y eso
ojalá se tome positivamente, pues nos va a decir dónde mejorar, ¿no? Porque a lo mejor, qué tal que el impacto no fue tan fuerte en escritura, pero sí lo es en matemática o razonamiento científico, que es fundamental además en la construcción de ciudadanía, porque evidentemente cuando entiendes el proceso científico, pues es menos fácil que caigas presa, digamos, de ciertos discursos o narrativas, tanto Así políticos como es. de otro tipo. Pero también te quiero preguntar, que esto se cruza con otro tema. ¿Cómo fue la interacción con el Poder Judicial? Porque una cosa que me preocupa es que quizás este fallo positivo y este amparo que beneficia a todo el país que obtuvieron ustedes en Educación con Rumbo no se daría si en un escenario en donde se hubiese aprobado la reforma del Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque teóricamente los jueces pues vienen en listas que han sido aprobadas por el Partido del Poder, etcétera. ¿Cuál es tu visión, ahora que han tenido esta interacción ustedes con el Poder Judicial, de la reforma? Tienes absoluta razón en lo que comentas, no solo en este amparo, en otros muchos que ha logrado la Fundación, pues hemos visto jueces técnicos valientes y sobre todo en el sexenio pasado, que además eran presionados desde el gobierno y que aún así dieron estos fallos que ayudaban a que tuviéramos este tipo de mejoras para la calidad educativa. Sí nos preocupa la elección judicial, nos preocupa que tengamos jueces técnicos que entiendan y sobre todo que sean valientes y objetivos en la defensa de las instituciones de la educación. Creemos que probablemente en siguientes pasos no sea más complejo en temas muy delicados y de alta discusión, pues creo que terminaremos en la Corte Interamericana si así es necesario, pero sí, tuvimos varios fallos de jueces valientes que además nos permitieron que los maestros, por ejemplo, no dejaran de evaluar a los alumnos, que no se quitaran los grados escolares. Es decir, hemos tenido por lo menos entre 5 y 10 fallos de jueces, sobre todo juezas, debo confesarte, valientes, que tienen mucha sensibilidad en temas educativos y que se han aventado este paquete de ir contra todo el sistema. Es importantísimo. ¿Y cómo has visto la evolución, digamos, de la educación? Un poco ya lo mencionabas en términos, pues, del resultado anterior de PISA, pero ¿cuáles dirías que son el diagnóstico hoy en términos educativos en México? Fíjate que hoy es un tema sui generis y por eso, como bien mencionabas hace ratito, la importancia de medir, porque en efecto la pandemia dejó secuelas importantes. Nosotros estuvimos insistiendo a que hubiera protocolos de regreso a clases, nos dieron nos concedieron una suspensión al respecto, pero el protocolo que hizo CEP fue muy escueto y no hubo una regularización y evaluación como las hubo en otros países. Entonces esto dejó un detrimento importante. Y luego la nueva escuela mexicana con los nuevos libros de texto, con una falta enorme de capacitación docente al respecto, con una reducción importante en temas lógico-matemáticos, que desgraciadamente creemos que todavía va a haber un detrimento en la educación. Nos preocupa lo que tú dices, ¿no? Que hoy la OCDE dice que 7 cada 10 alumnos son analfabetos prácticos, es decir, leen pero no entienden, que no pueden generar operaciones básicas de matemáticas y esto consecuentemente hace que sean chavos que no puedan tener una calidad educativa y en consecuencia un empleo autónomo y en efecto pues tengan que vivir de otros tipos de subsidio. Entonces, para nosotros es prioritaria los resultados de esta prueba, sobre todo porque aquí hay un punto medular. Se aplica a los jóvenes de 15 años, pero en su conocimiento no teórico, sino de la aplicación práctica de estos conocimientos. Entonces, el resultado es saber si nuestros chavos de Claro. 13 años van a tener las bases para poder tener un empleo de calidad. Clave lo que acabas de mencionar, sobre todo porque vamos a una economía intensa en conocimiento, es Así decir, la es. economía del conocimiento se está transformando rápido. Paulina Amosurrutia, coordinadora general de Educación con Rumbo, muchísimas gracias por la entrevista. Enhorabuena por lo que han hecho, de verdad, pues yo creo que la sociedad lo agradecemos. Gracias. No, gracias a ti, gracias por el espacio y seguir pujando por una educación de calidad para una economía que realmente dé oportunidades a todo el que quiera tener un empleo. Sin duda clave. Gracias.